En este vídeo vamos a estudiar lo que son las magnitudes directamente proporcionales. Dos magnitudes son directamente proporcionales si al multiplicar o dividir una de ellas por un número, la otra también queda multiplicada o dividida por ese mismo número. Veamos un ejemplo. Tenemos una tabla en la cual se refleja el número de cuadernos y su precio, de forma que si compramos un cuaderno nos costará 3 euros, 2 cuadernos 6 euros, 3 cuadernos 9 euros y así sucesivamente. Si nos fijamos, son magnitudes directamente proporcionales porque cuando una aumenta, la otra también aumenta. Y porque si cogemos la primera magnitud y la multiplicamos por 2, la segunda magnitud también queda multiplicada por 2. De igual forma, si cogemos la primera magnitud y la multiplicamos por 3, la segunda magnitud también queda multiplicada por 3. Y si queremos comprobar y coger la última magnitud, que sería el 5, y la dividimos entre 5, veríamos que la segunda magnitud, que sería 15, dividido entre 5, nos daría el 3. Entonces, en las magnitudes directamente proporcionales se cumple que cualquier magnitud multiplicada por un número, la segunda magnitud también queda multiplicada por ese número. Si no, fijaros como último ejemplo el caso de coger 2 cuadernos y multiplicarlo por 2 y veréis que da 4 e igualmente su precio pasaría de 6 a 12. Las magnitudes directamente proporcionales cumplen que al calcular la razón de proporcionalidad, es decir, A partido B, siempre nos darán el mismo número, que llamaremos constante o constante de proporcionalidad. Si nos fijamos en el ejemplo anterior y vamos calculando el resultado de dividir 1 entre 3, 2 entre 6, 3 entre 9, siempre nos da el mismo número, y sería 0,3 periodo. De la expresión A partido B igual a la constante de proporcionalidad, podemos deducir que la primera magnitud se puede calcular multiplicando la constante de proporcionalidad por la segunda magnitud. De ahí viene que cuando una magnitud crece, la otra también lo hace, y cuando una magnitud disminuye, la otra también disminuye. Vamos a intentar completar la explicación con otro ejemplo. Imaginemos que en una frutería se venden manzanas a 1,50 euros el kilo, y nos piden elaborar una tabla que nos relacione el peso de las manzanas con el precio. Colocaríamos precio y manzanas, y después veríamos que si compramos 1 kilo de manzanas, pagaríamos 1,50. Si compramos 2 kilos, como hemos multiplicado por 2, pagaríamos 3 euros, que es la segunda magnitud multiplicada por 2. Si compramos 3 kilos, pagaríamos 4,50. Si compramos 4 kilos, como hemos multiplicado por 4, pagaríamos 6 euros. Y finalmente, si compramos 5 kilos, pagaríamos 7,50, que es el resultado de multiplicar la primera magnitud por 5 y la segunda magnitud por 5. Vamos a explicar ahora cómo completar tablas de magnitudes directamente proporcionales. En primer lugar, debemos ver si lo son, y para ello observamos que la primera magnitud crece y la segunda también lo hace. Entonces, como las dos van en el mismo sentido, son magnitudes directamente proporcionales. Podría ocurrir que la primera decreciera y la segunda también decreciera. Entonces, al ir en el mismo sentido, nos confirma que son directamente proporcionales. Para poder realizar este ejercicio nos basamos en que A es igual a B por la constante de proporcionalidad, o lo que es lo mismo, que A partido B será igual a C partido D. Aquí tendremos la clave para resolver las tablas. Quiere decir que 2 partido 5 va a dar lo mismo que 6 partido X. Si realizamos el producto de extremos y lo igualamos al producto de medios, descubrimos que nos queda una ecuación de primer grado y cuyo resultado sería 15. 15 será el número que colocaremos en la tabla. Repitiendo el proceso, podremos encontrar el resto de números de la tabla. Fijaros en un detalle. Tal vez no es necesario realizar todas estas operaciones. Si nos fijamos en la tabla, de nuevo,
observaremos que el 6 es el resultado de multiplicar 2 por 3. En consecuencia, 5 por 3 nos daría 15. De igual forma, 20 es el resultado de multiplicar 5 por 4. Para sacar el de arriba, el de la magnitud A, bastaría multiplicar por 4 el 2 y saldría el 8. Si nos fijamos en el 12, 12 es el resultado de multiplicar 2 por 6. Entonces, 5 por 6 saldría el 30. Y finalmente, 50 es el resultado de multiplicar 5 por 10. En consecuencia, 2 por 10 daría el 20. Así hemos completado la tabla sin necesidad de hacer tantas operaciones. Tenéis las dos versiones, la de A partido B igualarlo a C partido D, o la de fijarnos por qué número multiplicamos cada magnitud para obtener el resultado. Y aquí concluimos el vídeo de las magnitudes directamente proporcionales. En este vídeo vamos a explicar lo que son las magnitudes inversamente proporcionales. Dos magnitudes son inversamente proporcionales si al multiplicar o dividir una de ellas por un número, la otra queda dividida o multiplicada por ese mismo número. Veamos un ejemplo. Si miramos la presente tabla, podemos observar que la magnitud A está creciendo, mientras que la magnitud B está disminuyendo. Esto nos indica que son dos magnitudes inversamente proporcionales. Cuando una crece, la otra disminuye. Pero si os fijáis, lo que está ocurriendo también es que si cogemos el número 1 de la primera magnitud y lo multiplicamos por 2, el 48 de la segunda magnitud se divide entre 2. De igual forma, si multiplicamos por 3 la primera magnitud, la segunda se divide entre 3. Y si multiplicamos por 4 la primera magnitud, la segunda también se divide entre 4. Y así sucesivamente. Cuando una magnitud se multiplica, la otra se divide. Fijaros que también lo podemos hacer al revés. Si la primera magnitud la dividimos, la segunda queda multiplicada. Por ejemplo, si dividimos 6 entre 3, tendríamos 2. Mientras que el 8 lo tendríamos que multiplicar por 3 y nos daría 24. Este proceso lo podemos repetir con cualquiera de las magnitudes. Las magnitudes inversamente proporcionales cumplen la relación de que la primera magnitud A es igual a la constante de proporcionalidad dividida entre la segunda magnitud. Si despejamos la constante de proporcionalidad, encontramos que esta se puede calcular multiplicando la primera magnitud A por la segunda magnitud B. Si comprobamos en la tabla, podemos observar que todos los productos A por B nos dan el mismo número, que en esta ocasión es 48. Vamos a intentar completar la explicación con un ejemplo. Tenemos un albañil que tarda 60 días en acabar una obra y nos piden elaborar una tabla que relacione el número de albañiles con los días. Si nos fijamos, son magnitudes inversamente proporcionales, porque a más albañiles trabajando, menos días tardarán en acabar la obra. Entonces, la primera casilla pondríamos que un albañil tarda 60 días. Si multiplicamos por 2 el número de albañiles, tendremos que dividir por 2 el número de días trabajados. Eso quiere decir que 2 albañiles tardarán 30 días. Y 3 albañiles, 20 días. Y 4 albañiles, 15 días. Y acabando por 5 albañiles, que es multiplicar por 5, nos darían 12 días para acabar la obra. Nos observamos que son magnitudes inversamente proporcionales y que cuando una se multiplica, la otra se divide. Siendo la constante de proporcionalidad 60, que es el resultado de multiplicar el número de albañiles por los días. Fijaros que todas las casillas, su producto es 60. Ahora vamos a explicar cómo completar tablas de magnitudes inversamente proporcionales. En primer lugar, tenemos que saber si la tabla que nos ponen es una magnitud inversamente proporcional. Para ello observamos que la primera fila, que correspondería a la magnitud A, crece, mientras que la segunda fila lo que están haciendo los números es decrecer. Como van en sentidos contrarios, estamos delante de una magnitud inversamente proporcional.
Las magnitudes inversamente proporcionales, recordad que cumplen la condición de que la constante de proporcionalidad es igual al producto de A por B. O lo que es lo mismo también, A por B será igual a B por C. ¿Qué significa esto? Que 2 por 24 será lo mismo que 3 por X. Lo que podré hacer es resolver una ecuación de primer grado diciendo que 48 partido 3 será X y 16 es el número que tengo que colocar en la casilla correspondiente. Repitiendo el proceso, observamos que 2 por 24 también será lo mismo que X por 12 y que el número que hay que colocar sería el 4. Y así completaríamos el 6 para el 8 y el 4,8 para el 10. Todos los números cumplen la condición de que multiplicados A por B da 48, que sería la constante de proporcionalidad. Existe otra forma de completar las tablas de magnitudes inversamente proporcionales, y es aprovechando las propiedades de esas magnitudes. Por ejemplo, si la magnitud A la multiplicamos por un 1,5, obtendremos el 3. De igual forma, recordad que si la magnitud A se multiplica, la B se ha de dividir. Si dividís 24 entre 1,5, os dará el 16. De igual forma, si la magnitud A la multiplicáis por 2, nos dará 4, mientras que la magnitud B dividida entre 2 nos dará el 12. Continuaremos multiplicando la magnitud A por 3 y obtendremos el 6, y en consecuencia el 24 dividiéndolo entre 3 y obtendremos el 8. Y para acabar, la magnitud A multiplicada por 5 nos da el 10, eso quiere decir que el 24 dividido entre 5 nos dará el 4,8 definitivo. Y aquí concluimos la explicación de las magnitudes inversamente proporcionales. Bueno, en esta oportunidad vamos a hacer reparto proporcional. Yo tengo una cantidad de dinero X que lo vamos a repartir entre varias personas. La repartición va a ser en forma directamente proporcional a ciertos índices. Entonces el procedimiento para saber cuánto le tocará a cada una de las personas es el siguiente. Primero, se suman los índices de proporcionalidad. Segundo, se divide la cantidad entre dicha suma siendo el cociente la constante de proporcionalidad. Y tercero, para saber cuánto le tocará a cada uno, multiplicamos los índices por la constante de proporcionalidad. Vamos a hacer un ejemplo. Yo quiero repartir 750 en forma directamente proporcional a 6, 7 y 12. Entonces, los índices de esta repartición serían 6, 7 y 12. Entonces, sumamos los índices, que en este caso sería 6, 7 más 12 es 25. Para saber la constante proporcional, dividimos la cantidad total a repartir entre la suma de índices, que es 25. Entonces 750 entre 25 me da la constante de proporcionalidad, que vale 30. Entonces, para saber cuánto le tocará a cada uno, multiplicamos los índices por la constante de proporcionalidad. Entonces, a la primera le tocará el número de índices 6 por la constante de proporcionalidad 30 es igual a 180. A la segunda le tocará el segundo índice, que es 7, por la constante proporcional, que es 30, igual a 210. Y a la tercera, el índice 12 por la constante de proporcionalidad 30 es igual a 360. Por lo tanto, si yo quiero repartir 750 en forma directamente proporcional a 6, 7 y 12, entonces a cada uno le tocará respectivamente 180, 210 y 360. Eso sería todo. Nos vemos en otro video. Bueno, en esta oportunidad vamos a hacer reparto inverso. Yo tengo una cierta cantidad de dinero que lo voy a repartir en forma inversamente proporcional a ciertos índices. Entonces, para yo saber cuánto le tocará a cada uno,
voy a realizar el siguiente procedimiento. Primero, se efectúa en forma inversamente proporcional a los índices. Segundo, se multiplican a todos por el mínimo con múltiplo de los denominadores. Y tercero, se efectúa el reparto directo. Bueno, vamos a hacerlo con un ejemplo. Yo quiero repartir 594 en forma inversamente proporcional a 2, 3, 6 y 10. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es observar los índices que son 2, 3, 6 y 10. Entonces vamos a poner las inversas de los índices. En este caso sería un medio, un tercio, un sexto, un décimo. Es decir, 594 lo voy a repartir en forma directamente proporcional a las inversas de los índices. Ahora, a continuación voy a sacar el mínimo con múltiplo de los denominadores, es decir, de 2, 30, 3, 6 y 10. El mínimo con múltiplo es 30. Entonces, voy a multiplicar cada uno de los índices por el mínimo con múltiplo. Multiplico un medio por 30, me da 15. Un tercio por 30 me da 10. Un sexto por 30 me da 5. Y un décimo por 30 me da 3. Entonces, sumamos todos los índices, que me da 33. Para saber la constante de proporcionalidad, lo que tengo que hacer es dividir la cantidad total a repartir entre la suma de índices, que es 33. Entonces 594 entre 33 es igual a la constante de proporcionalidad, y eso es igual a 18. Para saber cuánto le tocará a cada uno, multiplicamos los índices nuevos, que en este caso son 15, 10, 5 y 3, por la constante de proporcionalidad, que es 18. Para el primero será 15 por 18, 270. Es decir, el primer índice, el índice cambia a 15 por la constante de proporcionalidad 18. El segundo índice de 10 por la constante de proporcionalidad 18 es igual a 180. Tercero, el tercer índice 5 por la constante de proporcionalidad, que es 18, me da 90. Y el cuarto índice 3 por la constante de proporcionalidad 18 es igual a 54. Por lo tanto, al repartir 594 en forma inversamente proporcional a 2, 3, 6 y 10, a cada uno le tocará 270, 180, 90 y 54 respectivamente. Eso sería todo. Nos vemos en otro video. Bueno, ahora vamos a hacer reparto compuesto. Para reparto compuesto, igual tengo una cierta cantidad que voy a repartirlo en forma, en algunos casos inversamente proporcional y en otros casos directamente proporcional a ciertos índices, y quiero saber cuánto le tocará a cada uno. Entonces, para saber cuánto le tocará a cada uno, tengo que hacer el siguiente procedimiento. Primero, las relaciones IP, es decir, inversamente proporcional, lo convertimos a directamente proporcional, invirtiendo los índices. Se multiplican los índices de las dos relaciones directamente proporcionales o más, según el caso. Tercero, se efectúa un reparto simple directo con los nuevos índices. Vamos a hacer un ejemplo. Voy a repartir 648 en forma directamente proporcional a 4 y 6, y a la vez inversamente proporcional a 3 y 9. Entonces 648 lo reparto en forma directamente proporcional a 4 y 6, inversamente proporcional a 3 y 9, pero cuando es inversamente proporcional invertimos los índices, es decir, un tercio y un noveno. A continuación multiplicamos los índices, es decir, 4 por un tercio, que me da 4 tercios, y 6 por un noveno, que me da 2 tercios.
sacamos el mínimo con múltiplo de los denominadores, es decir, de 3 y de 3, que en este caso me da 3. A continuación multiplico 4 tercios por el mínimo con múltiplo, que me da 4, 2 tercios por el mínimo con múltiplo, que me da 3, 2. Entonces los nuevos índices serán lo siguiente: sacando mitad, mitad, voy a tener que los nuevos índices van a ser 2 y 1. Entonces con estos índices vamos a trabajar. Sumamos los índices, en este caso 2 más 1 me da 3. Entonces para saber la constante proporcional, lo que hacemos es dividir la cantidad total entre la suma total, que es 3. Entonces la constante proporcionalidad me sale 216. Por lo tanto, para saber cuánto le tocará a cada uno, multiplicamos los nuevos índices 2 y 1 por la constante proporcionalidad, que es 216. Para el primero será 2 por 216, que es 432. Para el segundo será 1 por 216 igual a 216. Entonces, al repartir 648 en forma directamente proporcional a 4 y 6, y a la vez en forma inversamente proporcional a 3 y 9, a cada uno le tocará 432 y 216 respectivamente. Eso sería todo, nos vemos en otro video. Muy bien, ahora vamos a continuar con los ejercicios de aplicación. Ejercicio número 1. Si A varía, ¿no?, dp, que significa directamente proporcional con la diferencia de dos números. Cuando A vale 15, la diferencia es 6. ¿Cuánto vale esta diferencia si A valdría 18? Muy bien, efectuamos. A entre la diferencia va a ser igual a la K, que es constante. Entonces tenemos 15 entre 6, donde 15 cuando vale A, ¿no? Y 6 es la diferencia. Muy bien, entonces queremos saber cuando A vale 18. Entonces sería 18 entre X para hallarlo a constante. Muy bien, efectuamos, realizamos la operación de X que está dividiendo para pasar a multiplicar, y el 6 que está dividiendo también pasa a multiplicar, ¿no? Y luego vamos a efectuar 15x, ¿no?, que sería 15 por x igual a 18 por 6, donde 15x va a ser igual a 108, y tenemos que x es igual a 108 entre 15, donde x vale 7,2. Entonces tenemos la respuesta. Ejercicio número 2. Si A es directamente proporcional a B al cuadrado y directamente proporcional a C al raíz de C, hallar A cuando B vale 2 y C vale 25. Y cuando B vale 5 y C vale 16, A vale 15. Entonces, efectuamos la propiedad A entre B al cuadrado por raíz de C. Entonces, queremos hallar la proporcionalidad. Muy bien. Entonces reemplazamos, ¿no?, cuando A vale 15, ¿no? Entonces, B al cuadrado, ¿no?, sería 5 al cuadrado por raíz de 6. Acá tenemos en esta parte de acá, ¿no?, 5 al cuadrado por raíz de 16. Entonces, este 2 de dónde sale es cuando B vale 2 y raíz de 25 que estamos diciendo a C. X le ponemos porque no sabemos cuánto vale A. Muy bien, pero entonces acá sí tenemos el valor de A, 15. Y este B, que es este de acá, y 16. Sabemos que la C es la raíz de C. Muy bien, raíz de 6. Efectuamos. Muy bien, resolvemos, sacamos quinta, simplificamos. Muy bien, luego seguimos efectuando. Y tenemos que X entre 20 va a ser igual a 3 entre 20. Entonces, queríamos hallar A cuando B vale 2 y C vale 25. Entonces ya tenemos cuánto vale A, que es igual a 3. Igualamos, por lo tanto, X es igual a 3. Muy bien. Ejercicio número 3.
Dos engranajes de 24 y 38 dientes están concadenados y en el transcurso de 4 minutos uno da 70 vueltas. ¿Cuánto más da que el otro? Hallar la velocidad menor en revoluciones por minuto. Muy bien, tenemos 24 entre x va a ser igual a 38 entre x más 70. Muy bien. Aplicamos, muy bien, una operación simple, ¿no? Muy bien. Efectuamos, tenemos 24 por x más 70 va a ser igual a 38x, donde 24x más 1680 va a ser igual a 38x. Efectuamos, está pasando sumando, va a pasar a restar. Resta 38x menos 24x, nos queda 14x. Muy bien, este 14 que está multiplicando va a pasar a dividir y nos queda 120. X es igual a 120, pero nos pide hallar la velocidad menor en revoluciones por minuto. Luego de hallar entre 4 minutos, 120 entre 4 nos tiene 30. Muy bien. Problema número 4. Si A y B son magnitudes proporcionales, representadas mediante el siguiente gráfico, calcular X. Muy bien, es una magnitud proporcional. Recuerden, la magnitud proporcional, la fórmula también se encuentra en el módulo. En los primeros videos está una teoría simplificada para que ustedes puedan entender, ¿no? También guiándose de su módulo, por favor. Ahora, observamos que en un gráfico de magnitud inversamente proporcional. Entonces tenemos A inversamente proporcional a B, va a ser igual a A por B. Muy bien. 6 por X va a ser igual a 6 por X. Acá está. 6 por X. Disculpe. 6 por X es igual a 18 por 4. Miren, acá la recta. Y efectuamos la operación 6x es igual a 18 por 4, 72, donde x va a ser igual a 72 entre 6 y tenemos el valor de x, que es igual a 2. Muy bien. Ejercicio número 5. Si A y D son magnitudes proporcionales representadas mediante el siguiente gráfico, calcular x. Observamos que es un gráfico de magnitud inversamente proporcional y a la vez directamente proporcional. Vamos a efectuar A directamente proporcional de B es igual a A entre B. Efectuamos 16 entre 4 es igual a entre 20. A entre 20. Muy bien. Donde efectuamos, no, 4 va a ser igual a entre 20, donde 4 por 20 va a ser igual a A, donde A es igual a 80. Ahora, vamos a ir lo inversamente proporcional, es A por B. Muy bien, A por 20 va a ser igual a 40 por X. Y tenemos 20A va a ser igual a 40X, donde este 20 que está multiplicando va a pasar a dividir, se va a simplificar y va a quedar 2X. A es igual a 2X. Luego reemplazamos el valor de A para hallar X. Muy bien, reemplazamos el valor de A, hallamos, efectuamos, ¿no? A es igual a 2X, ¿no? Donde A vale 80, es igual a 2X, 80 entre 2, y será 40, donde X vale 40. Muy bien, ejercicio número 6, repartir 1800 en partes directamente proporcional a los números 2, 3 y 4 y dar la menor parte. Muy bien, vamos a repartir 2K, 3K y 4K. Es una letra nada más de constante, ¿no? Suma 9K. Recuerden la fórmula de reparto proporcional, ¿no? Estos se van a sumar, van a dar 9K. Entonces seríamos 1800 entre 9. El K no se va a poner. Donde tenemos que es 200 es igual a K. Entonces tenemos el valor de K. ¿No? Y nos pide ya la menor parte. Por lo tanto reemplazamos 2K. 2K va a ser igual a 2 por 200 es igual a 800. Muy bien, ejercicio número 7. Repartir 9000 en forma inversamente proporcional a los números 1 entre 20, 1 entre 30 y 1 entre 40. Dar como respuesta la parte intermedia. Este es inversamente proporcional, ¿sí?
reparto inversamente proporcional. Muy bien. Cuando dice repartir, es reparto. No se olviden. Ahora tenemos 9000. Tenemos 1 entre 1 sobre 20, 1 entre 1 sobre 30 y 1 entre 1 sobre 40. Muy bien, efectuamos 1 entre 1 para hacer, ¿no? Múltiplo de extremos y medios, ¿no? Multiplico de extremos y los medios para poder hallar. Bien, tenemos 20k, 30k y 40k. Ahora suma 90k. Luego 9000 entre 90 va a ser igual a 100, que es la constante. Nos pide ya la parte interna, siendo esta 30k. Reemplazamos el valor de k. Tenemos 30k. 30 por 100 es igual a 3000. Muy bien, repartir tras de 6 en partes proporcionales a raíz de 28, raíz 63 y raíz de 343. Dar como respuesta la mayor de las partes. Muy bien, vamos a ejecutar la siguiente manera. Primero racionalizamos las raíces, ¿no? 4 por 27 es igual a 28, ¿no? Va a ser igual, ¿no? Ahora 63 es 9 por 7 y 343 es 49 por 7. Entonces ya podemos sacar raíz de 4, que es raíz de 7. De la raíz de 9 es 3 por raíz de 7. Y 49 la raíz de 7 por raíz de 7. Entonces nos damos cuenta que la constante es raíz de 7, por lo tanto k es raíz de 100. Entonces 2k, 3k, 7k. Esto se está repitiendo en la constante. Ahora sumamos 12k y aplicamos la fórmula. 36 entre 12 va a ser igual a 3, ¿no? Donde k es el valor que nos ha pedido. Dice, nos pide dar como respuesta la mayor de las partes siendo 7k. 7k. ¿No? 7k entonces 7 por 3 es igual a 21. Muy bien. Ahora, ejercicio número 9. Repartir 3936 entre 3 personas. De modo que la parte de la primera sea a la segunda como 7 es a 6. Y que la segunda sea a la parte de la tercera como 4 es a 5. Hallar la parte interna. Muy bien. La primera parte. Primera persona, segunda persona. A entre B, 7 es a 6. Muy bien, A por 6 es igual a 7B. Y efectuamos la segunda parte. Persona 2, persona 3. Muy bien, B entre C, entre 4 es a 5. Y efectuamos. Tenemos valor de A y valor de C. Nos pide repartir 3936 entre las personas que son A, B, C y D. Entonces sumamos A más B más C es igual a 3936. A, ya sabemos que es 7B entre 6 y B. No sabemos. C, si sabemos que es 5B entre 4. Efectuamos, ¿no? Realizamos mínimo como un múltiplo. Muy bien. Y tenemos la siguiente operación. 14B más 12B más 15B va a ser igual 3936. Luego ejecutamos y tenemos 41B. Es la suma de estos números de acá arriba. Va a ser igual a 3936 por 12B. Luego tenemos 41B. Es igual a 47.323. Y efectuamos. Nos da como respuesta B. B es 11.152. Nos pide hallar la parte intermedia y la parte intermedia de D. Por lo tanto, la respuesta es 1152. Ejercicio número 10. Las edades de 7 hermanos son números consecutivos. Si se reparte una suma de dinero proporcionalmente a sus edades, el menor recibe la mitad del mayor y el tercero recibe 80.000. ¿Cuánto recibe el quinto si el primero es el mayor? Muy bien, el monto no sabemos cuánto va a recibir, así que edades consecutivas, x más 1, x más 2, x más 3, x más 4, x más 5 y x más 1. El menor es el séptimo hijo, el x más 1 es el sexto hijo, el quinto, el cuarto y así sucesivamente hasta llegar al mayor que es el primer hijo. El menor recibe la mitad del mayor, entonces x va a ser igual a x más 6 entre 2 y efectuamos. Voy a dar como respuesta que x es igual a 6. Muy bien. Disculpe. A ver, continuando. X es igual a 6 años, donde x más 1 es igual a 7 años. Y muy bien, hasta llegar al primer hijo que es x más 6, que es 12 años. Ahora, el tercero recibe 80.000. El tercer hijo, ¿no? Luego que hayamos que x nos damos cuenta que el tercer hijo tiene 10.
años. Entonces, 80.000 entre 10 va a recibir 8.000 anualmente. Uy, qué buen dinero. ¿Quién nos quería recibir así? Muy bien, continuando. Nos piden saber cuánto recibe el mayor. Entonces, el mayor tiene 8 años. Ya sabemos que un año recibe 8.000. Entonces, 8 por 8.000 nos da 64.000. Entonces, el mayor recibió 64.000. Eso sería todo. Gracias.